Bueno, buenas tardes a todos. Primero la pregunta si esta es para abrirse en caso de emergencia o tiene dueño. Porque luego a veces la garganta lo traiciona a uno, entonces a ver qué puedo disponer de ella y no nomás está de adorno, ¿no? Primero que nada, muchísimas gracias. No, eso es para después. Muchísimas gracias por la invitación. Debo reconocer que cuando llegó la invitación yo tenía mis dudas si presentarme en el coloquio o no, porque yo propiamente no estoy haciendo una investigación. Es cierto que participé en la convocatoria, pero por ciertas cuestiones no pude seguir adelante con el tema. Incluso los fondos que tenía se los cedí amablemente al maestro Gabriel, que a continuación nos presentará. Y bueno, yo me dediqué a trabajar en un artículo que estoy cerca de terminar, pero todavía no he terminado. La culpable de que yo esté aquí para enfrente de ustedes es Ligia, que me animó a hacer esto, y coincidió con que alguna vez había platicado hace no mucho con un papá del colegio de mi hijo, y que me decía que las oportunidades hay que aprovecharlas, ¿no? Entonces pues ya tengo el foro, he pasado por muchas crisis, una más no me hará daño. Entonces pues bueno, mi tema es el problema de los controladores que prenden las luces pero no nos dicen nada. Aquí está: los centros comerciales y la comunicación en situaciones de riesgo o crisis. ¿Correcto? Muchos de ustedes ya me conocen, algunos de ustedes quizá leyeron mi currículum en la presentación, pero para aquellos que no, pues bueno, de febrero de 2002 a agosto de 2010 yo tuve el enorme gusto de dirigir el Centro Comercial Plaza del Sol. Hablaremos un poco más de él adelante, pero pues bueno, en ese tiempo pues yo tuve la oportunidad de aprender que los centros comerciales son mucho más allá que compras y otras cuestiones, ¿no? De hecho, quizá en esta sala, sobre todo las damas, muchas de ellas darían lo que fuera por estar llegando al Black Friday que inicia mañana. Muchos de sus alumnos quizá les pidieron permiso, como a mí, de que adelantara el examen para poder irse con calma este fin de semana. Pero bueno, en fin, aquí aprendí muchísimas cosas. Sin embargo, yo entré a trabajar un jueves, lo recuerdo muy bien, y al martes siguiente me recibieron con esa noticia. No me recibieron, iba yo llegando a mi casa cuando me hablaron por teléfono y me dicen: licenciado, le aviso que acaban de matar a 3 personas en el centro comercial. De repente mi memoria, mi cabeza empezó a dar muchas vueltas, a decir, bueno, pues es que en un centro comercial la gente va a comprar, no va a matarse unos a otros, ¿no? Aunque en Navidad así parezca. Pero la realidad es que encontré esta situación, tuve que regresar, obviamente, estábamos hablando que era en la noche, no sabía exactamente qué encontrar, y lo que me encontré fue, más allá de 3 personas muertas tiradas en el estacionamiento, un caos total, en donde la gente no sabía qué hacer. Algo que nunca se me va a borrar la cabeza, curiosamente se me borraron más fácil las imágenes de los cadáveres, pero algo que nunca se me va a olvidar es un señor que tenía un niño como de 3 años junto a uno de los muertos, les diciendo: mira, mi hijo, el muerto, ¿sí? Entonces ahí aprendí que hay situaciones extras que tratar, ¿no? Y bueno, este fue el inicio. Yo por eso siempre he dicho que en Plaza del Sol me recibieron a balazos, pero a partir de ahí pues hubo otra serie de circunstancias, ¿no? Por ejemplo, un domingo estaba yo muy temprano desayunando en la mañana cuando me hablan que había un señor trepado en las lámparas que en esa época existían. Manejó muy mal la situación el ayuntamiento de Zapopan. El caso es que el señor que aquí podemos observar levemente, se cae de la lámpara y pues obviamente se mata, ¿no? Entonces bueno, ese fue mi cuarto muerto, todo en el primer año. Luego, en enero del 2003, todavía sin cumplir yo un año, pues bueno, un sismo que cuestiones políticas que no viene al caso manejar, pero pues nos impidió seguir trabajando durante varios meses con el estacionamiento, y nos exigieron desalojar ciertos locales durante unos días, ¿no? Por ahí también tuve ese mismo año, a unos días, lo que fue un incendio en el Sanborns. Tuve por ahí un 16 de diciembre que yo no trabajaba, que estaba muy a gusto en mi casa, un joven que intenta suicidarme. Sumamos aquí obviamente los transvestis, que todo el mundo conoce y que me costó mucho trabajo tratar de quitarle a la gente esto de que son los transvestis de Plaza del Sol. Díganles por lo menos de López Mateos, ¿no? Yo no recibía ni siquiera un peso extra por el trabajo de ellas, pero bueno, ¿correcto? ¿Qué decir de las inundaciones? Un local que explota por una fuga de gas, un coche bomba. Sí, un coche bomba. No pasa en el Medio Oriente, eso fue aquí Guadalajara, fue Plaza del Sol, dentro del estacionamiento. Muy interesante, más que ahí usan Mercedes-Benz, aquí usan Caribes. Otro asesinado, mis primeras vacaciones después de mucho tiempo, estando yo en Puerto Vallarta, un asesinado en el Hipos, para no aburrirnos. Un suicidio, ese fue
mi sexto muerto, en el Hotel Plaza del Sol, un viaducto mal hecho y, por supuesto, la influenza, ¿correcto? Impidió. Y eso es lo que salió en el periódico. Lo que no ha salido en el periódico, si les platicara del zorrillo que se metió a Zara. Si ustedes han olido un zorrillo en carretera, imagínenselo en una tienda como Zara. Eso no salió, pero bueno. A partir de ahí entendí que había que saber manejar una crisis. Entonces, a mí siempre me gustó esta situación, no de entrar en crisis, sino de investigar más allá de ellas, ¿no? Por eso me dio por escribir este artículo, y lo que yo busco básicamente pues, es entender el contexto en el que nacen los centros comerciales, porque no nacieron para que hubiera asesinatos en ellos, ¿correcto? ¿En qué contexto nacen? Sobre todo en Estados Unidos y cómo vienen posteriormente a México. Bueno, conocer el estado que guardan las estrategias de comunicación en los centros comerciales, porque no, a pesar de lo que creamos, no es mucho lo que se utiliza de comunicación en los centros comerciales, no es mucho comparado con lo que debería de usarse. Entender las diferencias que existen entre los públicos de interés de los centros comerciales y los de las otras organizaciones, que esta es una de las partes más importantes del trabajo, porque no es lo mismo el stakeholders o los públicos de interés de una organización normal que los de un centro comercial, y lo explicaré un poco más adelante. Presentar el panorama que guarda la labor de comunicar para los centros comerciales en la era de la comunicación digital. Debo decir que yo agradezco que no me hayan tocado tanto las redes sociales como hoy, porque es otra cuestión muy distinta. Y presentar un modelo que pueda funcionar para la elaboración de estrategias de comunicación orientadas a la correcta gestión de riesgos y crisis. La primera parte de mi trabajo inicia con los antecedentes históricos de los centros comerciales. Hablo un poco de lo que son los bazares, de lo que son los mercados que se tenían. La negociación, los marchantes, los mercantes, etcétera, existen desde hace miles de años, ¿no? Obviamente en esas épocas, bueno, esto es más reciente, pero si ustedes ven libros encontrarán que pues, no varían mucho de lo que era esto, ¿no? O sea, lo que es el contexto de los centros, la necesidad de comercio, pues existe desde siempre. Hablo un poco también pues, de lo que es los centros comerciales. Estuve esperando información, es parte de lo que me ha tenido, porque este año se hizo el censo económico 2014, todavía no saben los resultados, por lo menos no hasta la semana pasada, pero por lo pronto estoy tomando en cuenta algunos datos de estadística de 2009, ¿no? del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, donde por ejemplo en 2009 nos hablaba de que en todo México había 4.174 centros comerciales. Vamos viendo que aparece en 2014, que seguramente será pronto, pero bueno, ellos definen los centros comerciales como instalaciones en las que determinados empresarios o consorcios nacionales o extranjeros se establecen en forma concentrada y organizada, etc. Pero también he estado buscando diferentes artículos, contra lo que yo quizá en un momento dado pensé, hay más artículos, incluso la mayoría me los encontré en las bases de datos que tenemos aquí a las que tenemos acceso en la universidad, y bueno, encontré muy buenos artículos que hablan de aspectos sociológicos, aspectos comerciales, aspectos de mercadotecnia, en fin, y encontré pues diferentes fuentes que me permitieron de alguna forma ir buscando más información de esto. El primer centro comercial como tal, que se reconoce como tal, es Highland Park Shopping Village en Dallas, Texas, en 1931, y este ya cambia el modelo de lo que era el centro comercial, porque ya no es la cuestión del bazar, de los mercantes, sino que era un espacio confinado fuera de lo que eran las calles, es decir, tenemos áreas comerciales en un espacio cerrado, bueno, semicerrado, donde tiene estacionamiento alrededor. Y la gente, pues bueno, ya puede ir encontrando las tiendas que le gusta, pero todo en una parte concentrada. Sin embargo, lo que ya la mayoría de nosotros conocemos como centros comerciales, mall, shopping center, etcétera, nace en 1956 gracias al arquitecto austríaco Victor Gruen, que tiene una importancia mucho más allá de la mera cuestión arquitectónica, ¿correcto? Él ya diseña, él ya promueve lo que es la construcción de lo que hoy conocemos como un centro comercial, un espacio cerrado, con clima, para compras, lo que nos interesa, cómodo, con el estacionamiento afuera, ustedes se meten, ya tenía 2 niveles. Entonces todo esto nace en Edina, Minnesota, en 1956. Sin embargo, él no solo se remite a las partes arquitectónicas, él se remite también a todo lo que es la parte incluso psicológica. A él le gustaba mucho analizar catedrales europeas para ver qué era la sensación que tenía la gente al estar sentada en una catedral y demás. Y por eso incluso en muchos de los centros comerciales se les llama catedrales de consumo, ¿no? Encontré diferentes artículos que mencionaban a los centros comerciales como catedrales de consumo. Y él diseñó los centros comerciales ya con una estructura quizá un tanto
desorganizada para generar en la gente cierta desorientación que le permitiera estar moviéndose de un lado a otro e incrementar su necesidad, no su necesidad, sino su deseo de comprar. Entonces, más allá de una cuestión arquitectónica, pues él maneja todo esto, ¿no? La segunda parte que yo manejo en mi artículo tiene que ver con la clasificación de los centros comerciales, que es importante porque el impacto entre una crisis no es lo mismo en un centro comercial que en otro. No es lo mismo un strip center que le llaman, o una plaza de conveniencia que ustedes conocen, donde a lo mejor en la calle hay 2, 3 locales, o 4 locales, o 5 locales, donde uno es un Subway. Si matan a una persona ahí, si pasa alguna situación, pues la mayoría de las veces la gente ubica esos lugares por la calle, esquina aquí, ¿no? Entonces el impacto es mucho menor. Mientras que, por ejemplo, en un centro comercial, como pudiera ser un fashion mall, como pudiera ser la Gran Plaza o Andares, o un centro de vecindario, como pudiera ser Plaza del Sol y demás, pues el impacto es mucho mayor, ¿no? Porque donde salga tu nombre en este tipo de circunstancias, pues el prestigio se la juega, ¿no? Entonces es un poco entender las características que tienen los centros comerciales, los diferentes, y pues sobre todo cómo pudieran en un momento dado verse implicados en este tipo de circunstancias. Luego empiezo a hablar de los centros comerciales en México, y para esto quisiera hacer el comentario que, por ejemplo, hoy, precisamente, exactamente hoy hace 45 años, inauguran Plaza del Sol, que platicando hace algunos años en mis épocas de administrador con Javier Pumarejo, que era el director de la Asociación Internacional de Centros Comerciales para México y Latinoamérica, él estaba escribiendo un libro sobre centros comerciales precisamente, y platicábamos esta situación de los primeros centros comerciales que había nacido en el país. Hay una disputa entre uno y otro. Plaza del Sol siempre se ha manejado como el primer centro comercial que abrió en América Latina, ¿no? Incluso aquí lo mencionan en esta publicación de precisamente el 26 de noviembre del 45, porque Plaza del Sol se inaugura el 25 de noviembre del 69, los locales se inauguran particularmente el 26 de noviembre y la plaza abre al público el 27 de noviembre. Sin embargo, Plaza Universidad se inaugura y abre sus locales el 26 de noviembre, entonces están entre que quién quiere ser el primero, ¿no? Pero para efectos del trabajo eso es irrelevante. La cuestión acá es que en México llegaron en 1969, no muchos años después de que empezó el comercio en Estados Unidos, porque si hablamos de que los centros comerciales, ya como los conocemos, más o menos son del 56 en Estados Unidos, son, si las matemáticas no me fallan, 13 años de que llegaron a México, entonces, pues bueno, tampoco es que haya pasado una eternidad. Y a partir de entonces que muchos, tanto el concepto de, sobre todo en Guadalajara, que se creía que este concepto iba a ser un rotundo fracaso, pues bueno, hoy por hoy sigue siendo Guadalajara una de las ciudades con más centros comerciales por habitante, ¿no? O sea, es inmensa la cantidad de centros comerciales de México, pero también es inmensa la cantidad de gente, mientras que en Guadalajara, sobre todo el ejemplo de Guadalajara tiene que ver porque la mayoría de los centros comerciales están en un radio de 10 kilómetros a la redonda, entonces no caminan, salvo ahora que ya se pusieron, por ejemplo, allá en Oblatos y en Tlaquepaque, la mayoría están a distancias más cercanas. La cuarta parte de mi artículo tiene mucho que ver con lo que es el cambio radical que hay en el modelo comercial, incluso social, ¿sí? Digo, obviamente no nos tocó a nosotros, pero sí hemos visto todavía algunas reminiscencias. Esta es la ciudad de Guadalajara, cuando hablábamos de los portales, ¿no? Cuando decíamos de ir a la plaza. ¿Sí? La plaza, como dice Medina Cano, era el paradigma del espacio público, ahí íbamos, ¿no? Era el núcleo de las actividades urbanas, configuraba la imagen del centro de la ciudad, su marco era la sede del gobierno, ahí encontrábamos todo, ¿no? Ahí encontrábamos todo lo que necesitábamos, ahí estaban los poderes, ahí estaba la catedral o los principales templos, ahí estaban los palacios de gobierno, etcétera. Entonces, pues todo el mundo decía ir a la plaza. Y precisamente de ahí incluso derivan muchos los nombres que hoy conocemos, Plaza del Sol y demás. De hecho, el ejemplo, Plaza del Sol, cuando iba a inaugurarse tenían dos opciones de nombre, Centro Comercial Plaza o Centro Comercial del Sol. Decidieron, para bien me parece, juntar los dos y escoger Plaza del Sol. Y de ahí se vino Plaza Las Torres, o se vino Plaza México, se vino Plaza Patria, se vino... Incluso hoy día, ustedes, me tocó ver alguna vez el manual de galerías y la palabra plaza está prohibida, pues ahí ningún local tiene permitido usar el nombre de como Plaza Galerías, ¿no? Sin embargo, a muchos les vale, y si ustedes ven los letreros de Outback van a ver que dice Plaza Galerías, ¿no? Pero para ellos, así como en Andares tampoco se permite, pues en Galerías menos, ¿no? Entonces,
todo esto generó un cambio, ¿sí? La gente dejó de ir al centro. Anteriormente, sobre todo en algunas ciudades como Guadalajara, como México, como Monterrey, la cuestión es que empezó a haber ya competencia y los competidores empezaron a unir, porque anteriormente decían, oye, pues es que ¿cómo voy a hacer un proyecto con mi competidor? Eso quedó atrás. Entonces, los comerciantes se empiezan a unir, empiezan a formar este tipo de negocios, precisamente para entender que, bueno, pues el comercio tiene que generar. Y si van a tu tienda, a lo mejor luego se pasan a la mía, cosa que normalmente no sucedía en el centro, ¿no? Entonces, se empieza a ver también este tipo de conceptos como sucursales que anteriormente no existían. Es decir, si tú ibas a la tienda de Roberto Orozco, pues tenías que ir a la tienda del centro, ¿no? No podías ir a otra. Se creía que las sucursales no funcionaban porque pues, eran copias y demás. Incluso es algo muy parecido a lo que era el concepto de los restaurantes, en donde muchos de los famosos pues no tienen porque pues ahí está su chef y ese es el que atiende, ¿no? Entonces, cambió mucho todo esto. Y además, en otra parte, se consideró que ante el crecimiento que ya se manejaba pues de los aspectos de seguridad, pues obviamente los centros comerciales ofrecían pues ante la imposibilidad de las autoridades de mantener la seguridad en las calles, pues obviamente las seguridades privadas permitían que se tuviera más seguridad en el interior. Entonces la gente estaba deseosa precisamente de ir a estos lugares en donde pudiera tener pues un ambiente de compra pues más relajado, en donde pudiera sacar todo esto sin necesidad de estarse preocupando por lo que estaba pasando en la calle, cosa que pues como les acabo de decir no necesariamente es cierto. ¿Correcto? Los públicos de interés, que es la parte que yo menciono, es porque normalmente cuando hablamos de públicos de interés hablamos de nuestros empleados, hablamos de nuestros proveedores, hablamos de nuestros o sea, los medios de comunicación, hablamos de nuestros clientes. Sin embargo, cuando hablamos de centros comerciales, y aquí entra la parte de riesgo, pues es precisamente que no nomás hablamos de los nuestros, sino también de los de nuestros locatarios. Entonces, yo les puedo decir que quizá de los momentos más difíciles que me tocó en las crisis, pues no es lidiar con mi gente, sino con los, por ejemplo, con los abogados corporativos de Liverpool, con los abogados corporativos de Gigante. Entonces, todo este tipo de gente, pues hay que tenerla al tanto de las crisis, ¿no? Por ejemplo, la incertidumbre de mis empleados, pues bueno, como quiera la controlo, pero ¿cómo controla la incertidumbre de los empleados de Gigante o de Fábricas de Francia? Entonces, la situación en una crisis se complica más porque son mucho mayores los públicos a los que hay que atender, más que de lo normal, ¿correcto? El modelo que yo estoy manejando, que es algo de lo que yo ya había escrito, y esto para terminar, que ya me queda poco tiempo, precisamente parte de consta de tres partes, ¿correcto? Primero, una prevención, yo lo comparo mucho con lo que pasa con el clima, precisamente estar muy enterado de todo lo que puede ocurrir, ¿no? Estamos viviendo épocas difíciles, épocas turbulentas, y saber que puedo tener problemas es muy importante. Sin embargo, a pesar de que pueda prevenir, pues también tengo que tener y atender los problemas cuando de repente salen, porque pues bueno, afortunadamente, por ejemplo, cuando a mí me pasó lo del hipos, que ya tenía yo la experiencia de lo que ocurrió a 6 días de que yo entré, pues ya sabía exactamente qué hacer, y a pesar de que yo estaba muy a gusto tomándome un coco y en Bermudas, pues bueno, pude utilizar el teléfono y arreglar todo por las vías adecuadas, sin que hubiera más allá de algunos problemas que no me impidieron en su momento seguir disfrutando de las vacaciones, ¿no? Y la tercera parte pues es la reparación, ¿sí? Que es lo que ya tenemos que hacer precisamente nosotros para evitar caer en más problemas, ¿correcto? Sobre todo porque cuando nosotros hablamos de una crisis, el gran problema que se puede tener es precisamente que se pierda algo que es de lo más importante, la confianza. Traducido en cuestiones de imagen y reputación, pues es lo que le da el prestigio a nuestro centro comercial, es lo que le da prestigio a nuestra organización en general. Entonces, cuando nosotros perdemos credibilidad, cuando nosotros perdemos confianza, pues perdemos mucho más allá de lo que nosotros creemos. No hay pérdidas económicas, hay pérdidas de trabajo. Entonces es cuando la gestión adecuada de crisis, la gestión sobre todo de la comunicación y más en esta época de la era digital, pues es más importante. Y con eso, pues bueno, yo me despido y les agradezco mucho. Bien, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas,